Buenos días, saludos a todos los participantes en el segundo Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, CINECO. Soy Javier Sanz de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Filología y Comunicación, y voy a presentaros el estudio Efectos de la COVID-19 reflejados en prácticas artísticas universitarias. Para realizar este trabajo lo que hago es analizar las fotonovelas realizadas a lo largo de 4 años en la asignatura Teoría de la Imagen. Es una asignatura donde la práctica se les solicita entre septiembre y enero. Es una asignatura del grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona. Las fotonovelas consisten básicamente en un trabajo donde tienen libertad creativa, donde ellos deciden la narración, incluso el formato, y tienen que contar una historia a lo largo de 25-30 imágenes estáticas. El número de fotonovelas con las que he dispuesto para trabajar cada curso ha sido 63 para el curso 2018-2019, otras 63 para el curso 2019-2020, 66 para el curso 2020-2021 y 79 para el curso 2021-2022. De esta forma, si tenemos en consideración que las prácticas se solicitan hacia el mes de diciembre, en los cursos 2018-19 y 19-20 serían prácticas solicitadas antes de que se desencadenase la crisis sanitaria, y las prácticas de 2020-21, 21-22 serían prácticas que se han solicitado posteriores a la crisis sanitaria. La hipótesis de partida es que a través del análisis de las prácticas que han desarrollado los alumnos es posible que reconozcamos cómo les ha afectado a nivel psicológico el hecho de vivir una crisis sanitaria. Para poder analizar esto, lo que hacemos es extraer palabras clave de las fotonovelas, palabras clave que nos van a servir como descriptores del contenido de las narraciones. Entonces dividimos dos tipos de palabras clave, la que denominamos mayor y las que denominamos minor. Las palabras clave mayor representan puntos de giros narrativos y aspectos definitorios de la narración. Son aquellas palabras que a grandes rasgos están contando toda la historia que han desarrollado. Y luego tenemos las palabras clave minor. Las palabras clave minor sirven para matizar aspectos específicos de las palabras clave mayor. Por ejemplo, en una palabra clave mayor podría ser relación sentimental, y en una palabra clave minor podríamos matizar si es una relación heterosexual, homosexual, etcétera, etcétera. Otros aspectos que también podemos trabajar con las palabras clave minor es cuando una localización tiene mucha importancia o cuando hay motivaciones de los personajes que adquieren mucha importancia en la narración. Y también podemos utilizarlo para acciones que tengan especial relevancia a lo largo de la acción. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se distribuirían diferentes palabras claves mayor o minor en función de diferentes casos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo 1 es una historia sobre prostitución, donde tiene mucha relevancia la violencia de género y la agresión, y luego tenemos otros aspectos que afectan a los personajes de la narración, como es la depresión, es el dinero o son los recuerdos. O en la segunda, por ejemplo, tenemos relación de pareja como palabra clave mayor 1, que la matizamos con la palabra clave minor 1, que es heterosexual, y los aspectos principales de esta fotonovela son la rutina y el asesinato. Y como otros aspectos que tienen bastante importancia, definimos la clave minor 2, que es trabajo, o la minor 3, que es drogas. Una vez hemos hecho la extracción de todas las palabras claves mayor y minor de todos los años, lo que hacemos es comenzar a realizar un análisis en base a la frecuencia de repetición que encontramos con cada una de estas palabras clave mayor. Entonces, lo que podemos hacer es ordenarlas en función de que si tiene una mayor o menor frecuencia, y luego también buscar la correlación en cuanto a la distribución de estas frecuencias con respecto a cada clave a lo largo de los diferentes años. Es interesante que cuando analizamos la correlación entre los diferentes cursos, encontramos que el máximo punto de correlación nos lo ofrece entre los cursos 2019-20 y los cursos 2018-2019. Tiene sentido que los dos cursos previos al coronavirus sean los que tienen una mayor correlación entre los temas que se están trabajando. Sin embargo, tenemos una gran ruptura al analizar la correlación, que es entre el curso 2019-2020 y el curso 2020-2021, donde tenemos 0,168 valor en cuanto a RH.
Esto tiene sentido porque lo que nos está reflejando es que se produce una gran ruptura en cuanto a los temas tratados en el curso 2020-21, que es cuando se inicia la crisis sanitaria. Nos podemos fijar en las columnas donde tenemos las diferentes palabras reflejadas. Las que están en negritas suponen las palabras que se representan durante los 4 años. Entre las 15 palabras más representadas de 2018, 19, 19, 20 hay bastantes palabras en común. Se produce una ruptura con el 2021, pero lo que sí que podemos ver es estas 4 palabras que se siguen representando. A pesar de que se sigan representando, lo que descubrimos es que hay un importante cambio de orden en la frecuencia de repetición. Por ejemplo, en el curso 2018, 19, 19, 20, el concepto más representado en las fotonovelas es relación de pareja, y esto pasa a descender bastantes posiciones en el curso 2020-21. De la misma forma, la palabra superación, que tiene unos niveles muy altos en 2018-19 y 2019-20, en 2020-21 adquiere mucha menor relevancia, siendo muerte la que adquiere más relevancia que de otros años. Entre los temas que son más representativos en los cursos 2018-19, 19-20 y descienden los cursos 2020-21, 21-22, nos encontramos los conceptos alcohol, amor, relación de pareja, ruptura y superación. Entonces esto lo que nos está reflejando es una pérdida de interés por estos temas específicos. Amor, relación de pareja, ruptura y superación es como un conjunto que suele estar bastante vinculado, pero la palabra que llama la atención es alcohol, ¿no? Y tiene cierto sentido que en una época de confinamiento la preocupación por los aspectos del alcohol descienda hasta el 0% y luego empieza a adquirir ya un poquito más de relevancia en el 21-22, cuando ya no existe ese periodo de confinamiento. Por otro lado, los temas que son más representativos en los cursos 2021 y 21-22 y no son tan representados en los cursos anteriores, tenemos los conceptos de casa, cotidianidad, familia, miedo, rutina, soledad y tristeza. Vale, aquí encontramos términos que están muy relacionados con las diferentes vivencias relacionadas con el confinamiento y la crisis sanitaria, una preocupación por la familia, la aparición de un miedo, la aparición de la rutina por el confinamiento, la aparición de la soledad, sensación de tristeza, la aparición de la casa como un lugar, como una localización más habitual que años anteriores, y un aumento de la cotidianidad en esas prácticas que realizan. Lo que también resulta interesante es aquellos temas que son muy representativos en el curso 2021 y en el resto de cursos no son tan representativos. Aquí tenemos la aparición del concepto de la palabra COVID. Es interesante, evidentemente en los cursos 18, 19, 19, 20 no aparece la palabra COVID, pero sí que es muy interesante ver cómo desciende enormemente la representación de temáticas relacionadas directamente con el COVID en el curso 2021-2022. Mientras que un cuarto de las fotonovelas, el 25%, 25,76% de las fotonovelas del 2021 implicaba directamente el tema del COVID. El tema de casa también es un tema que adquiere una importancia muy destacada en el curso 2021 y respecto con los siguientes cursos no tanto. Y unos aspectos interesantes es naturaleza y paseo, que suelen ir bastante vinculados, que esto también tiene relación con la situación sanitaria que se dio con el COVID, donde se empezó a permitir dar paseos y donde se añoraba esa naturaleza al estar encerrados en el hogar. Por otro lado, rutina y tristeza también son dos términos que tienen una representatividad muy alta en este curso 2020-2021. Como conclusiones, destacar que el análisis de las prácticas que entregan los alumnos en base a estos conceptos de estas palabras clave mayor y minor resulta muy adecuado para tener una radiografía de cuál es el estado emocional de los estudiantes, más allá de la aplicación específica al respecto del coronavirus. Se podría aplicar de forma general y se podría tener un seguimiento de cómo van evolucionando a lo largo de los años los intereses de nuestros estudiantes.
Con respecto a la investigación específica relacionada con lo que es cómo le ha afectado el coronavirus a nuestros estudiantes y cómo se refleja en sus prácticas creativas, lo que encontramos es que aparece una enorme pérdida de interés en cuanto a las relaciones amorosas y aparece un descenso muy significativo sobre las historias que reflejen superación. Por otro lado, lo que gana interés en estas prácticas realizadas tras la pandemia es aspectos como el miedo, la tristeza, la soledad, la rutina, la cotidianidad, la familia y la casa, que son aspectos que, como hemos mencionado antes, están muy relacionados con las consecuencias del confinamiento y el miedo ante las consecuencias de la pandemia y de la crisis sanitaria. Por otro lado, sí que cabe destacar que en el curso 21-22 aparece una mejora con respecto al curso 20-21 y estamos viendo como de repente pierde interés palabras clave como COVID, como rutina, como tristeza y como casa, y por otro lado están ganando interés de nuevo palabras clave como relaciones de pareja, relaciones amorosas y superación, dando un brillo optimista al análisis realizado. Pero por otro lado hay que tener en consideración que se mantiene todavía el interés de forma muy similar al curso 2021 en palabras clave como miedo, familia, cotidianidad o soledad. Espero que les haya resultado interesante la presentación. Cualquier duda o consulta que tengan pueden hacerla a través del foro o realizarla a través del mail que aparece en pantalla. Muchas gracias por la atención y que tengan un buen día.